Dios es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me guiará. Él confortará mi alma. Aunque ande en valle de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu misericordia y tu bondad me seguirán para siempre, para siempre, para siempre, para siempre.
compartir lo de hoy acerca de la oración, una vez más. Y podemos preguntarnos ¿por qué oramos? Antes vamos a leer un versículo, el versículo del Salmo 65:3, que a fin de cuentas la palabra es lo que más cuenta en la vida del creyente y es fundamental que nos basemos en la palabra en todo lo que también digamos, aunque esto que voy a compartir ahora son reflexiones acerca de la oración, pero lo importante es que fundamentemos todo en la palabra de Dios, por supuesto. Entonces os voy a leer también lo que dice un autor cristiano conocido. Dice lo siguiente acerca de la oración, es una reflexión, ¿no? Dice, oramos porque queremos agradecerle a alguien o a algo, en este caso a Dios, por supuesto, por las bellezas y glorias de la vida y también porque nos sentimos pequeños, impotentes y a veces con miedo. Oramos por perdón, por fuerza, por un contacto con aquel que es, aquel con mayúscula, por un contacto con aquel que es, por la seguridad de que no estamos solos. Y podemos reflexionar en esto diciendo que si uno no se siente pequeño, ¿para qué orar? Si uno no se siente que puede hacer las cosas sin que nadie le ayude, ¿para qué orar? Si creemos que nunca tenemos miedo, ¿para qué orar? O que no necesitamos perdón, o que tenemos mucha fuerza, o que no necesitamos de nadie, o que Dios está muy ocupado, o incluso que Dios no existe. Por desgracia, muchos seres humanos hoy en día piensan así, ¿no? Sabemos que nosotros no pensamos así, ¿verdad? Por eso oramos, porque nos sentimos pequeños, nos sentimos necesitados, porque nos sentimos impotentes, porque a veces tenemos miedo, es verdad. Oramos también pidiendo perdón. Necesitamos la fuerza de Dios para poder vivir la vida cristiana. Necesitamos el contacto con aquel enorme que es Dios y por la seguridad de que no estamos solos. En inglés, la palabra oración viene de la raíz latina precarius, que es la misma familia de la palabra precario. Alguien precario es alguien de poca estabilidad o duración, y otra definición es que no posee los medios o recursos suficientes. Y por eso oramos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y a veces oramos con desesperación, porque no tenemos a nadie más que nos ayude, no tenemos a quien acudir. Parece ser que la oración también es un hecho universal, que todo ser humano necesita en el fondo de su alma oración, porque es una necesidad humana básica. De hecho, hasta las tribus más remotas oran. Hacen ofrendas a su manera y después de ofrendar pues oran por cosas como la salud, la comida, la lluvia, los hijos y las victorias en las batallas contra sus enemigos, contra otras tribus. Los aztecas y los incas, pueblos históricos, hasta llegaban a sacrificar
hacer sacrificios humanos porque creían que eso era una forma de oración para aplacar a los dioses. O aquellos del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios, que llegaron a adorar a otros dioses también y que hacían lo mismo, sacrificaban seres humanos a sus propios hijos, como puede ser a Baal, al dios Baal, porque querían que aquel dios les escuchara. Lo terrible es que era el pueblo de Dios, el propio pueblo de Dios, que llegó a caer en semejante incongruencia. Y otro autor cristiano también dice que la oración es una expresión de lo que somos. Somos seres vivos incompletos. Somos una brecha, un vacío que pide que se llene, lo que dijimos antes. En la oración muchas veces rompemos simplemente el silencio y le decimos a Dios cosas como: Dios, ayúdame. Con esto del COVID, muchas veces por la confusión no sabemos ni qué orar, sobre todo al principio, y seguramente nos salía del corazón: Señor, óyeme, o ayúdanos en este problema. En momentos de confusión podemos saber que tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, como dice el pasaje que hemos leído. Y vemos personajes cristianos históricos, por supuesto Jesús, el ejemplo máximo a seguir, como él oraba, y oraba con frecuencia, nos ha dejado un bonito ejemplo. O personajes tales como Daniel, que oraba varias veces al día, a pesar de las prohibiciones de muerte de los gobernantes, abría las ventanas y oraba 3 veces al día. Otros personajes como Jorge Müller, con un orfanato de niños, que tenía que orar a Dios cada día porque era la única forma que tenía de que Dios o de que alguien le proveyese alimento. No tenía sponsors, como se dice hoy en día, no tenía fábricas que le avalaran, no tenía ayuda social. Simplemente la oración era el único arma que tenía para alimentar y sostener y enseñar a aquellos niños que estaban huérfanos. O como Susanna Wesley, la madre de John y Charles Wesley, y por todo el resto de sus hijos oraba. Muchas veces ella, en medio de sus tareas, oraba para que sus hijos fuesen de la fe, y por sus oraciones surgió ese gigante espiritual llamado John Wesley, predicador itinerante en caballo por las distintas ciudades y pueblos, a pesar de que la iglesia no la apoyaba porque consideraba que aquello era un acto de rebeldía, un acto que no se debía predicar de esa forma tan pagana, entre comillas. Y a pesar de todo, él siguió predicando y se produjo uno de los avivamientos más importantes de la historia del cristianismo y dio lugar al movimiento metodista. De ahí los metodistas proceden de John Wesley. Su hermano Charles compuso un montón de himnos que algunos todavía se cantan. Y las reuniones de células, por ejemplo, surgieron a raíz del trabajo de John Wesley. Incluso muchos evangelistas modernos, cuando hablan, detrás tienen un equipo de personas orando. Martín Lutero, por ejemplo, otro personaje histórico, dedicaba 2 o 3 horas diarias a la oración
como yo, por ejemplo, hago, entre comillas. Y dijo que debíamos orar tan naturalmente como el zapatero que hace un zapato o el sastre que hace un traje. Pero hermanos y hermanas, yo creo que estas personas de las que hemos hablado tenían un don gigante, un don dado por Dios que no todos los mortales tenemos. ¿Y qué de los creyentes como tú, como yo, como cualquiera de hoy en día? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, pues a muchos creyentes que se le ha entrevistado, esto que hablo, por supuesto, es en Estados Unidos, porque es la mayoría de datos referentes a evangélicos proceden de allí. En una encuesta que le hicieron, dicen muchísimos que oran todos los días de 5 a 7 minutos de oración, que no encuentran satisfactorio ese tiempo ni la calidad de sus oraciones y no perciben la presencia de Dios muy a menudo. Es decir, no sienten la presencia de Dios con frecuencia cuando oran. Y muchos consideran la oración más una carga que una actividad satisfactoria. Consideran, eso sí, la oración importante, incluso esencial, pero se sienten culpables y se culpan a sí mismos porque no tienen o no emplean más tiempo en la oración. Por eso que, aunque en teoría la oración es un acto esencial, lo triste en nuestras vidas y en nuestra Tierra, planeta Tierra, hola planeta Tierra, es que a menudo la oración es confusa, es decir, a trompicones, no fluye y a veces está plagada de frustración, porque la oración es una lucha. Las comodidades, por otro lado, a las que estamos, digamos, hoy en día destinados o inmersos en ellas, contribuyen a esto. Por ejemplo, antes los agricultores, cuando había sequía, no les quedaba más remedio que orar, clamar, para que la lluvia viniese. Hoy en día, pues se estudia a través de los satélites cuándo va a llover, dónde está la lluvia. E incluso se siembran partículas de metal en las nubes para que llueva. Esto debe de ser muy caro, por supuesto, porque pocos países lo hacen o pocas ciudades, pero lo cierto es que se puede hacer, ¿no? Antes, por ejemplo, no había los avances médicos que hay hoy en día y la gente pues clamaba a Dios pidiendo curación. Hoy en día, pues gracias a Dios tenemos médicos y ambulancias, aunque con esta situación que estamos viviendo, gracias a Dios por los médicos, por las ambulancias, por el personal sanitario que está cuidando de nosotros, porque eso, por otro lado, nos da cierta confianza, pero creo que estamos expuestos, cualquiera de nosotros, como ya veíamos, a contraer la enfermedad. Por eso confiamos y oramos para que Dios use este tiempo de coronavirus para que muchos se vuelvan a Él y le busquen, o le busquemos. Por otro lado, vivimos en un mundo de prosperidad, en un mundo en el cual no necesitamos de Dios porque tenemos todo, como dijimos en otras ocasiones, y por eso en países que están, como dijimos antes, en precario, en necesidad fuerte, es mucho más fácil que acudan a Dios que la civilización nuestra, con un corazón endurecido, por desgracia, y tenemos que mirarles con compasión, no con juicio. Muestran pues indiferencia hacia Dios porque tenemos de todo. Nuestras despensas están llenas, y cuando nuestras despensas están llenas, ¿para qué vamos a pedirle a Dios que danos el pan de cada día?
como dice el Padre Nuestro, porque tenemos ya eso suplido. Por otro lado, la velocidad de la vida, el estrés. Llegamos a casa muchas veces agotados, ¿verdad? Y nos es difícil orar. Parece que el tiempo cada vez es menor para orar, y si tienes mucho tiempo no te preocupes, que ya habrá alguna manera en que no lo tengas para que ores. Incluso dedicar un tiempo a los hobbies a veces es difícil. ¿Cuánto más voy a dedicar un tiempo a orar a Dios? Dice el hombre moderno, ¿verdad? Por eso que estamos en un mundo de escépticos, un mundo en que la oración es vivida como una pérdida de tiempo, incluso a veces las reuniones también. Se considera que estamos perdiendo el tiempo, pero en absoluto es una inversión, ¿verdad? Una inversión para el reino de Dios y haciendo tesoros en el cielo. Por otro lado, nos movemos en un mundo en que la duda de Dios está al orden del día, porque Dios no interviene más en una humanidad caótica. ¿Servirá de algo que oremos ante los ataques terroristas o ante los cambios de clima que estamos sufriendo en la actualidad con estas tormentas tan terribles de nieve como la que estamos padeciendo y de frío? Parece incluso la Iglesia que va avanzando a trompicones, muchas veces metida en divisiones y en otras luchas que parece como que ¿dónde está Dios, no? Pero sabemos que eso no es cierto. Dios está ahí controlando la humanidad, controlando las situaciones. Por eso, para el hombre moderno, la oración carece de importancia, no es lo mismo para nosotros. ¿No es así? Consideramos que la oración es vital como el aire que respiramos. Incluso para que Dios nos hable a través de la Biblia, necesitamos muchas veces oración. Por lo tanto, oremos pues en todo tiempo, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Necesitamos orar, incluso como decía el pastor Dietrich Bonhoeffer, conocido por vosotros seguramente, el pastor alemán que por cierto estuvo trabajando en Barcelona antes de la guerra civil, sufrió la cárcel y la muerte a manos del régimen nazi al cual se opuso, y decía este hombre con una fortaleza terrible, la gracia de Dios la acompañaba. Dice que necesitaba y pedía cada día la gracia de Dios para que le permitiera orar como debía orar, cuando cada mañana se despertaba. Él demostraba que necesitaba la oración hasta para orar. Como el Señor Jesús nos dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los sarmientos o los pámpanos o los brotes de la vid. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y una forma de no estar separado de Dios y poder hacer su obra es orando. Amén. Pues que así sea, que el Señor os bendiga y que
que bueno, que sirva de inspiración para que no solamente oremos hoy, sino el resto de la semana. Oremos por todas aquellas necesidades, problemas y por nuestra vida personal para tener comunión con el Señor que es importante. Amén.